Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un afectuoso saludo desde aquí hasta donde quiera que ustedes se encuentren. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos de sistemas de control analógico. Recordemos que estamos en el nivel 1 de robótica educativa en el laboratorio de sistemas de control analógico. Todo el material aquí en la descripción viene donde lo puedes conseguir para que puedas realizar todas estas prácticas. Muy bien, pues vamos a darle paso a nuestro circuito número 11. El circuito número 11 en nuestro libro se llama luz intermitente y no es más que poner a funcionar a un elemento de control muy básico, muy elemental, pero que ya nos empieza a dar un poquito la pauta de qué puede ser un sistema automatizado. Y nos estamos refiriendo a nuestro famoso circuito integrado 555. También es conocido como timer o reloj, o también es conocido como temporizador. Estos términos vienen directamente relacionados con las funciones que puede desempeñar. Bien, en cuanto a la forma física, un circuito integrado 555 lo vamos a poder encontrar en su forma más básica, como el elemento que tenemos aquí en pantalla. Estructuralmente es un componente que por lo general viene en un encapsulado de color negro, en donde puede venir la marca y algunas características del componente. Inclusive podemos encontrar antes del 555 del número, podemos encontrar algunas letras que pueden indicar algunos parámetros de trabajo del circuito integrado, de voltaje, corriente, inclusive de temperatura disipada, no sé. Lo más importante es el número 555, que es el que aparece aquí, para hacer referencia a que estamos hablando de este circuito integrado en cuestión. Estructuralmente también vamos a encontrar que de uno de sus lados vamos a tener 4 pines o 4 terminales, estos de aquí. Y del otro lado, aunque no se alcancen a ver, aquí nada más se alcanza a ver uno de los pines, van a haber también otros 4 pines. En total va a tener 8 pines, 8 terminales este circuito integrado. Y también estructuralmente vamos a reconocer dos partes esenciales. Vamos a reconocer esta muesca que tenemos aquí, que es una pequeña perforación o ranura, o una hendidura en la superficie pequeñita, pero que sí es muy detectable, inclusive al tacto y a la vista. Y también podemos encontrar este pequeño puntito blanco que tenemos aquí. Por lo general no viene en color blanco. Viene grabado, inclusive no puede tener ningún color, simple y sencillamente va a estar grabado sobre la superficie del 555, pero estos dos elementos van a ser importantes para poder nombrar a cada una de las terminales de nuestro circuito integrado. Las terminales de nuestro circuito integrado se van a nombrar de forma numérica. Si son 8 terminales, a cada una de las terminales le va a corresponder un dígito del 1 al 8, tal y como lo estamos viendo aquí en la numeración de pines. Si nosotros estamos detectando, aquí está la muesca a la que hacemos referencia, que es esta de aquí, y también está el grabado, este puntito grabado en la superficie, que sería este que tenemos aquí y estamos evidenciando. Entonces, detectando estos dos elementos en la superficie de nuestro circuito integrado, la terminal que se encuentre junto a este puntito grabado y que esté en la parte inferior de la muesca, ¿sí? En la parte inferior de la muesca, a esa terminal le vamos a llamar número 1, que sería esta de aquí. Aquí está la muesca, en la parte inferior de la muesca, aquí tenemos a la terminal número 1. Y sucesivamente vamos a encontrar a las otras 3 terminales, terminal 1, terminal 2, terminal 3 y terminal 4. Del otro lado, si te das cuenta, la terminal número 4 va a estar enfrente de la terminal 5, aunque no la estemos viendo aquí en pantalla, pero aquí va a estar por detrás la terminal 5, posteriormente la terminal 6, enfrente de la terminal 3. Aquí está la terminal 3, enfrente quedaría la terminal 6. Aquí está la terminal 7, enfrente de la 2. Si esta es la 2, enfrente quedaría la terminal 7. Y por último tendríamos a la terminal 8 enfrente de la 1. Y aquí sí podemos ver a la terminal 8. Entonces, ¿cuál es la secuencia de numerado de nuestras terminales? Es encontrando la muesca y el punto grabado en la superficie. La terminal que tengamos aquí abajito, la primerita es terminal 1, 2, 3, 4. Enfrente de la 4 viene la 5. Enfrente de la 3 viene la 6, enfrente de la 2 viene la 7 y enfrente de la 1 viene la 8. Por último, en el símbolo. El símbolo, si te das cuenta, ya no va a contener la muesca o el grabado que nos indica aquí la numeración de pines o inclusive en la forma física. Aquí ya no encontramos ni muesca ni el grabado de ese puntito en la superficie. ¿Esto por qué? Porque tú ya debes de saber identificar cuál es la terminal 1 de tu circuito integrado, tomando como referencias estas dos características que tenemos aquí, el grabado de este puntito y la muesca. En dado caso que no estuviera el grabado, únicamente con la muesca vas a detectar cuál es la terminal número 1. El diseñador de circuitos va a numerar las 8 terminales dependiendo de las necesidades de configuración del propio circuito.
Muy bien, en algunas situaciones, como en este caso la terminal 1 va a ser esta terminal de aquí, pero en otros casos la terminal 1 va a poder aparecer acá o aquí o acá, no sé. Aquí puede aparecer la 5, acá puede aparecer la 3, acá puede aparecer la 1, acá puede aparecer la 7, dependiendo de las necesidades del diseñador de circuitos. Lo más importante, si en tu circuito aparece la terminal 1, por ejemplo aquí, tú ya sabrás que la terminal 1 físicamente será la primerita que se encuentre abajo de la muesca. Si en tu circuito te dice que en la terminal 3 se debe de conectar una resistencia y después un LED, tú ya sabrás que la terminal 3 del circuito integrado físicamente corresponde a esta que tenemos aquí en pantalla. Por ejemplo, la terminal 8 se va a conectar a positivo. Al diseñador de circuitos le convino poner aquí la terminal 8 porque hacia arriba lo más seguro es que se encuentre el positivo de la pila. Entonces, tú sabrás que la terminal 8 físicamente va a corresponder a esta de aquí, ya que la terminal 8 queda enfrente de la terminal 1. Todo esto que estamos haciendo en este momento es únicamente para poder saber y poder nombrar cada una de las terminales o pines de nuestro circuito integrado 555. Bien, ahora, te había mencionado en la diapositiva anterior que el 555 también se puede conocer como timer o se puede conocer como temporizador. Y esto viene a raíz de que el 555 puede trabajar en dos modalidades diferentes. Puede trabajar como astable, que es sinónimo de sin estabilidad. ¿Por qué se refiere sin estabilidad? A que no tiene estabilidad, no puede permanecer únicamente en positivo o en negativo su salida, va a estar brincando de positivo a negativo dependiendo de valores de componentes en el circuito, o puede ser monoastable. La estabilidad del circuito va a depender de una activación de una entrada. En este caso, por lo general, es el pin número 2, eso lo vamos a ver más adelante con la elaboración de los circuitos. Si te das cuenta aquí, astable es sinónimo de timer o de reloj, también se le conoce como timer o reloj, y monoastable, ¿sí? Va a ser sinónimo de temporizador, tal y como lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Vamos a proceder a ver el funcionamiento del circuito número 11, que es el del LED intermitente, que no es más que ver el funcionamiento de nuestro 555 como astable. Y vamos a darnos cuenta cuál va a ser el resultado de nuestro circuito número 11. Como te podrás dar cuenta, a la salida tenemos un LED en el pin 3 acoplado con una resistencia. Bien, si te estás dando cuenta también, el LED está prendiendo y apagando aproximadamente unas 4 veces por segundo. Te dejo observar. Esto es la frecuencia que nos está entregando el 555 como reloj. Se le va a conocer así porque te está entregando ciertos pulsos por unidad de tiempo. A mayor cantidad de encendido y apagado de LED, pues obviamente es mayor frecuencia. En el circuito 10 lo vimos de forma audible, en este caso lo estamos viendo de forma luminosa, pero sigue siendo el mismo fenómeno de oscilaciones por segundo. Y a mayor cantidad de veces que prenda y apaga LED por unidad de tiempo, pues obviamente será mayor la frecuencia que nos esté entregando el 555. Se le llama reloj precisamente, ¿no? Porque está mandando como ciertos pulsos por unidad de tiempo. No significa que dé la hora, eso no tiene absolutamente nada que ver con esto. Bien, lo acabamos de analizar respecto a la forma visual. Ahora, ¿qué pasa respecto a la gráfica que tenemos a continuación? Bien, aquí tenemos lo que es un ciclo completo. Desde aquí hasta acá es un ciclo, 2 ciclos, empieza el tercero y viene el cuarto ciclo. Y aproximadamente esa es la frecuencia que estamos obteniendo en el video. Estaríamos hablando de 4 Hz por segundo. Como conclusión entonces vamos a aterrizar algunos términos. El 555 en su configuración de astable, o sea como timer o reloj, va a entregar un tren de pulsos a la salida que obviamente van a ser la cantidad de oscilaciones por segundo, que es lo mismo que la frecuencia. Ya vimos que frecuencia es cantidad de oscilaciones por segundo. Bien, ese tren de pulsos va a estar, cuando estén apagado, vamos a tener un valor de 0 volts aproximadamente. Y cuando estén encendido, el LED, vamos a tener un voltaje similar al voltaje de alimentación, que en el caso de nuestros circuitos estamos hablando de 9 volts. Significa que aquí hay 0 volts, apagado el LED. Significa que aquí hay 9 volts, encendido el LED, apagado el LED, encendido el LED, apagado el LED, encendido el LED, y a esto, insisto, se le conoce como tren de pulsos. Y el tren de pulsos por segundo va a ser la frecuencia. Tenemos aquí el término T mayúscula off, que va a ser el tiempo de apagado, si te das cuenta desde aquí a acá, y es en el momento en que el LED está en cero. Significa que no hay voltaje en el LED, por lo tanto el LED va a permanecer en apagado. Pero aquí tenemos el término T on, T mayúscula on, va a significar que en este lapso de tiempo de aquí a acá es
en el momento en que el LED va a permanecer encendido. Siempre que encontremos el pulso en el voltaje máximo, va a ser prendido, prendido, prendido. Siempre que encontremos el tren de pulsos en cero o casi en cero, va a ser apagado, 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 apagado. La lectura entonces es apagado, prendido, etcétera, por unidad de tiempo. Esto es la finalidad de un timer o de un reloj, o mejor conocido, el funcionamiento de un 555 como estable. Pues ha llegado el momento ahora sí de iniciar nuestro circuito, espero que haya quedado claro. Vamos a realizar nuestro timer o nuestro reloj con nuestro circuito integrado 555. Continuamos con el armado del circuito entonces. Vamos a iniciar con nuestro circuito. ¿Qué material vamos a ocupar? Vamos a ocupar una resistencia de 220 ohms, rojo, rojo, café, dorado. Aquí está. Una resistencia de 6.8 kilo ohms, azul, gris, rojo, dorado. Que es esta, azul, gris, rojo, dorado. Una resistencia de 15 kilo ohms, café, verde, naranja, dorado. Recuerda que el marrón es café. Vamos a necesitar un circuito integrado 555, que es nuestro elemento de control. Vamos a necesitar un condensador electrolítico de 10 microfaradios, que es este de aquí. Recuerda que la terminal en donde se encuentra la línea gris es el negativo, o la terminal más corta es el negativo, y la terminal en donde no se encuentra la franja gris, del otro lado, del lado opuesto, es el positivo y será la terminal más larga. Vamos a tener también un LED, en este caso de color rojo. En mi caso, la terminal que tiene el doblez es el ánodo, y la que no tiene el doblez es el cátodo. En el caso tuyo, la terminal más larga es el ánodo, la terminal más corta es el cátodo, y por último un broche de pila con su respectiva pila de 9 volts. La pila la tienes que conectar hasta el final. Hasta que yo vaya a realizar las simulaciones cuando tú tienes que conectar la pila. Mientras, únicamente por el momento, tal y como lo indica el circuito, únicamente tenemos que conectar el positivo del broche de pila al protoboard, a la zona de energía positiva, y el negativo, el cable negro del broche de pila, tal y como están. Aquí tenemos estas conexiones, el positivo conectado al broche de pila, el cable rojo a la zona positiva donde está la línea roja, y el negativo a la zona de energía, en este caso la línea negra. Con estos puentes estamos llevando tanto negativo como positivo a las dos zonas de energía del protoboard. Arriba y abajo tenemos positivo y negativo. Yo te recomiendo que lo primero que conectes en el protoboard sea tu circuito integrado 555, obviamente respetando que por debajo del 555 quede la canal del protoboard. Esto va a permitir que todos los pines del circuito integrado queden en líneas independientes, evitando tener cortocircuito entre los pines. Ahora sí vamos a empezar a realizar la conexión de los componentes, y la primera conexión que me está indicando el circuito es conectar a positivo la resistencia de 6.8 kilo ohms. Entonces una de sus terminales va a positivo, la resistencia de 6.8 kilo ohms es azul, gris, rojo, dorado. Aquí está la primera conexión. Si nos damos cuenta, la siguiente conexión es interconectar la terminal restante de la resistencia de 6.8 con una terminal de la resistencia de 15 kilo ohms, ¿sí? Café, verde, naranja, que es esta de aquí, y la realizamos de esta forma. Y aquí está la conexión entre las terminales de las resistencias, y la otra terminal se va a conectar al positivo de nuestro capacitor. Entonces bajamos el capacitor y directamente el positivo lo vamos a conectar en la misma línea donde se encuentra la terminal de la resistencia de 15 kilo ohms, o sea, esta conexión, y el negativo lo vamos a conectar hacia alguno de los orificios de la terminal negativa de la zona de energía. Y aquí tendríamos entonces esta conexión aquí del positivo a la terminal de la resistencia de 15K y el negativo del capacitor al negativo de la batería. Aquí está el negativo del capacitor al negativo de la zona de energía de la batería. Siguiente conexión de la terminal 7 del circuito integrado, que sería esta de aquí, hacia la unión de la resistencia de 6.8 con la de 15K, que sería cualquier orificio de esta línea. Hacemos la conexión. Aquí está la conexión de la 7 del 555 a la unión de la resistencia de 6.8 kilo ohms con la de 15 kilo ohms. Siguiente conexión es de la terminal 2 a la unión del positivo del capacitor con la resistencia de 15 kilo ohms. Aquí está la terminal número 2, es esta, y la unión del positivo del capacitor con la resistencia de 15 kilo ohms es esta de aquí. Entonces sacamos un puente que una
la conexión que nos está indicando el circuito. Terminal 2 a unión de resistencia con positivo del capacitor. Siguiente conexión de la terminal 2 hacia la terminal 6, o también podemos hacer la conexión del positivo del capacitor con la resistencia hacia la terminal 6. Vamos a hacer esta conexión desde aquí, sería sacar un cable desde aquí, y aquí tendríamos esta conexión de la terminal 6, que es esta, hacia la unión del positivo del capacitor con la resistencia de 15 kiloohms. Vamos a continuar conectando la terminal número 4, aquí está, la terminal número 4 hacia el positivo de la pila. Aquí tenemos a la terminal número 4, entonces jalamos un puente de aquí hacia el positivo de la batería. Continuando con las conexiones, vamos con la terminal número 8. La indicación también va hacia el positivo de la batería. Aquí tenemos la terminal número 8 enfrente de la 1. Entonces sacamos un puente hacia el positivo de la batería y aquí tenemos esta conexión. Continuando con las conexiones, me indica el diagrama que del pin número 3 sale una resistencia de 220 ohms y que posteriormente se va a conectar al cátodo de LED. Bien, entonces vamos a conectar la resistencia de 220 ohms, rojo, rojo café, dorado, y una de sus terminales la conectamos directamente al pin 3 del 555, en donde se va a generar la frecuencia o el tren de pulsos. Lo vamos a ver más adelante en la simulación. Aquí está la conexión y la otra terminal va hacia el cátodo de LED. Bajamos el LED y aquí tenemos la conexión de la otra terminal de la resistencia al cátodo de LED. Por último, me está diciendo también que el ánodo se va a conectar ¿hacia dónde? Hacia el positivo de la batería. Entonces vamos a utilizar cualquier orificio donde se encuentre el ánodo y vamos a jalar un puente hacia el positivo de la batería. Con eso tendríamos terminada esta parte de aquí, pero el circuito me indica que nos falta una conexión que es el pin número 1 de nuestro integrado hacia el negativo de la batería. Aquí está la conexión. Entonces, ya que es una conexión a negativo, vamos a utilizar un cable de color negro de aquí de los orificios de la terminal número 1 que nos lleve hacia negativo, que sería esta línea de aquí. De esta manera tendríamos terminado nuestro circuito tal y como lo indica el diagrama esquemático. Y aquí nos está indicando, miren, pulsos de salida. Aquí está el tren de pulsos que veíamos en las diapositivas anteriores, en donde en el pin 3 o en la terminal 3 es donde se va a estar generando la frecuencia de nuestro circuito estable con el 555. Vamos a pasar a la simulación para ver cuántas veces prende y apaga nuestro LED con estos valores de componentes que tenemos aquí. Procedemos a la simulación. Tú lo que tienes que hacer es conectar tu pila y nos estamos dando cuenta en este momento que aproximadamente el LED prende y apaga 4 veces por segundo, lo cual es lo que nos indicaba en la presentación los 4 Hz que teníamos a la salida del circuito. Ahora, si tú quieres modificar la frecuencia de salida de nuestro 555 como timer, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Tendríamos que estar modificando los valores de estos dos componentes, tanto de la resistencia de 15K como del capacitor de 10 microfaradios. Aquí se nos está formando un circuito RC, que es un circuito resistivo capacitivo, y variando esos valores, como te indico, vamos a variar la frecuencia de salida de nuestro timer o reloj. Vamos a variar primeramente el valor de esta resistencia de 15K, sería esa de aquí, y vamos a llevarla a un valor de 100K. Estamos aumentando su valor considerablemente. Vamos a ver qué pasa con la simulación. Si te das cuenta, lo que hicimos fue bajar la frecuencia del tren de pulsos que viene aquí del pin 3. Aproximadamente tenemos 1 Hz de frecuencia, o sea, un prendido y apagado por segundo. Significa que si aumentamos el valor de esta resistencia, o sea, esta de aquí, vamos a disminuir la frecuencia de salida de nuestro timer o reloj. Detenemos la simulación y nos vamos ahora a cambiar el valor del capacitor de 10 microfaradios. Vamos a colocar un valor de 100 microfaradios, que es uno de los componentes que vienen en tu material. Ya este capacitor no es de 10 microfaradios, es de 100 microfaradios, y vamos a ver qué pasa con la frecuencia de salida de nuestro circuito estable. Ya inició la simulación y si te das cuenta, estamos bajando la frecuencia aún más. Yo considero que estamos hablando que la frecuencia sería de medio Hertz, o sea, todavía menos frecuencia que cuando variamos el valor de la resistencia. Jugando con los valores de estos dos componentes,
sí vamos a estar variando la frecuencia de salida. Yo te recomiendo, por favor, tal y como te indica el cuadernillo de prácticas, que cambies valores de resistencias y tú mismo verifiques y concluyas qué es lo que pasa si bajamos o subimos el valor de esta resistencia y qué pasa si subimos o bajamos el valor de este capacitor. Cuídate mucho, nos estamos viendo en el siguiente circuito. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.